5, el valor medio de 7. Ajá, moda. 8. Bien. Medidas de dispersión, desviación media. 2.535. 2.535. Ajá, 535. Ajá. Bueno, aquí vamos a dejar las dos decimales. En varianza me dio 9.19. En desviación estándar me dio 3.03. Ok. En Coeficiente de el variación. me dio 0.49. Por lo tanto, 49.28%. Y El CAP me dio de menos 0.84. 0.84. Muy bien, perfecto. Entonces ya con estas medidas nos quedamos. Profe, Ahora bien, sí. a mí no sé por qué en el consultorio 3 me salió de moda el 5. Moda el 5, consultorio 3. Tenemos 1, 2 5, 3 5, 4 5. Y tenemos 7, 1, 2, 3. No, son 8. 3. A 8, sí es cierto. 1, 2, 3, 4. 4 8. Vamos a ver. Igual moda 1. Consultorio 3. 8. Es 4. Ese es el que nada más hay 4 8. A ver, ayúdenme a revisar si ustedes ven algún otro 8. No sé por qué están marcando 8. Es que creo que son 4 8 y 4 5. Están igual. Ah, estaba yo contando otros 5, perdón. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos estas situaciones de 2? O de que hay dos tipos de valores que se repiten la misma cantidad de veces. Se pueden poner los dos valores, ¿sale? Puede ser valor moda 8 y también el valor 8,5, ¿sale? Porque se repiten, se repiten la misma cantidad de veces. No sé por qué yo aquí se me andaban cuatrapeando los 5, estaba contando como 5 5. No traigo aquí mis lentes, pero sí, ahí están, son 4 y 4, entonces no pasa nada cuando marcan los dos valores, ¿sale? Entonces, eso sería, si tuviera, por ejemplo, otro valor que se repitiera, también lo puedo incluir. Supongamos que fuera un 4, entonces también la moda serían esos 4 valores. En este caso, no pasa nada si está el 5 o está el 8, podemos dejarlo así. Ambos valores se repiten. Ahí está. Muy bien, gracias ahí por la observación. Entonces, una vez que tenemos esto, llegó la hora de responder la pregunta que se nos ha hecho en el planteamiento del problema, que si recuerdan nos dice ¿qué puede concluir de los resultados? Primer punto, porque en su examen de mañana ya está ahí planeado, es algo muy similar a lo que hemos visto en estos días. Nos pide que realicemos un análisis estadístico, al menos descriptivo, con estas medidas para identificar o analizar el comportamiento de los tiempos de espera. ¿Qué podemos concluir de los resultados? Para empezar, cuando hablamos o tenemos un problema de este tipo, ¿qué es lo que tenemos que hacer, no? Tenemos que determinar el contexto que tiene nuestro ejercicio. Para ello, me gustaría preguntarle a algunos de los que no hicieron la tarea, Rodolfo Camacho de una vez, ¿qué criterio usted utilizaría cuando estamos hablando de tiempos de espera en un consultorio? ¿Cuál sería su criterio? ¿Qué esperaría que fuera esto? Pues yo esperaría que los tiempos fueran más cortos, ¿no? O sea, que no fueran tan largos. Los tiempos de espera fueran cortos. Es decir, entre menos, mejor.
¿no? Entre menos tiempo me lleve yo esperando en un consultorio, pues mejor será para mí desde la perspectiva del cliente. Y desde la perspectiva de la empresa, pues entre más tiempo, menos esperen mis clientes, pues volverán más pronto y pudiera atender una mayor cantidad de personas. Entonces, tiempos de espera menores. Ese sería mi criterio. Ahora bien, si yo estoy analizando o si yo soy el encargado de revisar estos 3 consultorios, ¿qué podría decir de ellos ya con el análisis que acabo de hacer? Aquí, bueno, déjenme quitar ahí está, estos colores. Con este análisis que acabo de hacer, yo puedo tener herramientas para comparar los consultorios. En este caso, me puedo ir primero con las medidas de tendencia central y después me puedo ir con las medidas de dispersión. ¿Cuál sería el consultorio que tiene un menor tiempo de atención? En cuanto a la media, o en cuanto a las medidas de tendencia central y las primeras medidas que calculamos, media, mediana y moda, podríamos decir que ¿cuál es el consultorio que tiene un menor tiempo de atención, Yadira? El 1. Entonces, mi primera conclusión sería, o bueno, podríamos empezar debido o de acuerdo a la evidencia estadística recopilada en función de las medidas de tendencia central y dispersión, encontramos lo siguiente. Y entonces aquí yo podría poner mi primera conclusión. Conclusión 1. Déjenme habilitarlo un poco. Ahí está. Conclusión 1. El consultorio con un menor tiempo de atención de acuerdo a las medidas calculadas es el consultorio 1. Después, ¿cuál sería, Yadira? El consultorio 3 y al final el 2. Después, aquí escribí después, el consultorio 3 y por último, el consultorio 2. Listo, entonces, aquí tenemos ya la primera análisis que acabamos de hacer. Quedamos o coincidimos todos que el consultorio 1 tiene el menor tiempo de atención. ¿Por qué? Tiene un valor de media de 5.65, un valor de la mediana de 6 y una moda de 6. A comparación del consultorio 2, que su promedio anda rondando de 7 a 7.5, y el consultorio 3 está rondando en un valor de moda desde el 5 hasta en el 8. Y esta desviación de 5 a 8, si se fijan, ¿qué es lo que provoca? Que tengamos un valor de una mediana entre estos dos valores de 7 y una media de 6.15. Entonces, no se dejen guiar tanto por este 8, debido a que ya cuando nosotros revisamos con los demás datos, podemos ver que en promedio la atención es un poco menor. Entonces, consultorio 1 es el que tiene menor tiempo, consultorio 2 el tiempo mayor y el consultorio 3 un tiempo intermedio. Por lo cual, desde esta perspectiva, con las medidas de tendencia central, yo pudiera decir lo siguiente. Habría que revisar, o deberíamos de revisar las medidas o el tipo de atención que se tiene en el consultorio 1 para poder implementarlas en los demás consultorios y así disminuir los tiempos de atención. Pudiera ser ya en una situación real, podríamos decir, vamos a ver qué está haciendo, aquí voy a ampliarlo un poco más, vamos a ver qué está haciendo el consultorio 1, pues para ver si lo podemos replicar en los demás consultorios y así disminuir los tiempos de atención. Entonces, si se fijan, hicimos un análisis aquí muy sencillo. ¿Qué es lo otro que pudiéramos hacer? Ubicar o determinarlo de manera gráfica. Ahorita vamos para allá. Nada más vamos a terminar con esta parte de acá. Ahora bien, cuando nos vamos nosotros a lo que son las medidas de dispersión,
¿Cuál es el consultorio que tiene una menor variación? Nada más para corroborar esto de acá. Lo primero que tendríamos que ver es la desviación, o nos podemos ir como tal por cada una de las filas. La desviación media, si se fijan, el consultorio 3 tiene una menor desviación. El consultorio 2, tiene una desviación intermedia y el consultorio 3 tiene la mayor desviación. Entonces aquí se podría decir que el que tiene, vamos a poner acá como un mejor y acá como un, no sería peor, vamos a ponerle menor y mayor. El que tiene mayor dispersión en los datos con respecto a la desviación media sería el consultorio 1. Entonces, si se fijan, ahí ya no está cuadrando con lo que escribimos acá. Y el que tiene el menor o la menor dispersión sería entonces el consultorio 3. En cuanto a la varianza muestral, el consultorio 3 sigue teniendo una menor desviación o dispersión y el consultorio 1 tiene una mayor dispersión de datos. En desviación estándar, pues va a ser lo mismo debido a que pues es solamente la raíz de la varianza. Entonces, el mayor, consultorio 1, y el menor, el consultorio 3. Ahora, después si nosotros nos vamos al coeficiente de variación, el que tiene mayor variación es el consultorio 1 y el que tiene mayor variación es el consultorio, perdón, el que tiene menor es el consultorio 3 y el que tiene mayor es el consultorio 1. Entonces, si se fijan, el consultorio 3 está resultando ser el que tiene una menor dispersión de los datos. Y ahora, en cuanto al coeficiente de asimetría, este pues no nos indica como tanto dispersión para realizar una comparación con los demás. Lo que nos indicaría es el sesgo que tenemos con respecto a un valor de tendencia central. El que tiene una menor dispersión con respecto a la medida de tendencia central sería el consultorio 2 y el que tiene una mayor dispersión con respecto a una medida de tendencia central sería el consultorio 3. Quiere decir que los datos del consultorio 3 están más sesgados hacia la izquierda, los datos del consultorio 2 están pues más centrados y el dato del consultorio 1 están un poquito más sesgados hacia la izquierda, pero no tanto como un consultorio 3. Ahora bien, yo pregunto entonces a Rodolfo, ya participó, Yadira ya también, a Julián. Julián, de acuerdo a esto que acabamos de revisar, analizamos que el consultorio 3 tiene una menor desviación o dispersión de datos y el consultorio que tiene una mayor dispersión es el consultorio 1. Dejaría tal cual está la conclusión como la acabamos de poner, que el consultorio 1 es el que tiene mejor tiempo y habría que analizarlo, tomarlo de ejemplo para los demás, o no, o cambiaría su conclusión. Ok, entonces diría usted aquí, lo voy a poner, nada más así, podríamos poner el consultorio 1 no tiene tiempos muy constantes. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Cuál elegiría ya con mayor información? Que es el que tiene tiempos más constantes y un menor tiempo de atención. Porque considerando los datos, la información obtenida, porque considerando la información obtenida, vamos a cambiar la redacción, no me gustó ahí. El consultorio 1 no tiene tiempos muy constantes, por lo que considerando toda la información, podría decir que el consultorio 3, vamos a ponerle C3, es el que es más estable en los tiempos de atención. Muy bien, esa es la primera conclusión que tenemos aquí de acuerdo a lo que nos comenta Julián. Jorge Alexis, bueno, el Jorge Alexis creo que no respondió.
Por lo tanto, me gustaría escuchar a María Fernanda Cortés. ¿Usted qué opina? ¿Está bien este análisis? ¿No está bien este análisis? ¿Nos mantenemos con la primera conclusión? ¿O sí quedamos en esta siguiente conclusión? Profe, no sé si se confundió de apellidos o si hay una María Fernanda Cortés. Sí, María Fernanda, perdón, leí el apellido de acá abajo. Bueno, pues creo que la conclusión 1 especificamos más cada uno de los puntos y en la conclusión 2 lo damos de una manera general. La verdad es que no sé, dentro de el análisis que te pida alguna empresa o algo así, qué tan específico deberías de ser de acuerdo a tus conclusiones. Bueno, ahí ya respondiendo a ese punto. Mis conclusiones ya en una situación real, les podría mostrar ahí algunos archivos de Excel, de bases de datos que tengo, de algunos análisis de forma real de algunas empresas. Piden ser muy concretos. Con las medidas, si yo calculo hago comparación, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente un análisis que en alguna vez en su momento hice en unas líneas de producción. Estaba comparando justamente, no consultorios, eran líneas. La línea 1, línea 2, teníamos 5 líneas. Entonces queríamos ver cuáles eran las líneas que tenían un mayor desperdicio, o sea, merma, en la producción. Supongamos que estamos fabricando algún tipo de... supongamos pan. No puedo mencionar, bueno, tan así la información. Pero bueno, suponemos que estamos analizando pan y yo estaba comparando en este caso 5 líneas de producción y queríamos determinar en cuál línea de producción teníamos una mayor pérdida. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues calcular todas estas medidas, además se calculan otros tipos de factores. Y entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Se calcula la media, mediana y moda, también igual como en esta. Bueno, la moda casi no. La moda no se toma mucho en cuenta, se toma más la mediana. Por excelencia, las medidas es media y desviación estándar, son las que se toman más. Entonces, con media y desviación estándar principalmente se toma la conclusión. Y dicho esto, recuerdan que les había dicho o mencionado en algún momento los 2 objetivos que teníamos en un estudio estadístico. Quien me los diga, 10 puntos extra para la evaluación de mañana. Levantando la mano. Salma. Salma creo que activó el audio, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son? Una era disminuir o eliminar la variación. Ajá. Y la otra, ajustar la media. Ajustar media. Perfecto, muchas gracias. Ahorita al finalizar la sesión me recuerda para ponerle la participación. Entonces, con estos 2 objetivos son como mis criterios que yo tengo que tomar para decidir cuál de las líneas es mejor. Aplica también para este ejercicio. Entonces voy a dejar un poquito aquí de lado lo de las líneas, pero sí tienen que ser muy concretos. Entonces, tomando en cuenta esos 2 objetivos. Si yo tomo en cuenta esos 2, lo que primero tendría que ver es disminuir la variación en cada uno de estos consultorios para así poderlos ajustar a un valor criterio. En este caso, como no tenemos ningún valor criterio, ningunos límites de especificación inferior ni límites de especificación superior, que eso pues no lo hemos visto hasta el momento, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que yo podría decir? A menor, simplemente mejor. Entonces, ese criterio de menor mejor, ¿qué es lo que me lleva? Que pues entre más pequeño sea mi variable X, pues va a estar bien. Pero pequeño con respecto a qué. No tengo digamos, un valor base. Puedo guiarme que el que tenga el valor, los valores mucho menores, va a ser el mejor consultorio. Entonces, primero, tengo que determinar si hubiera un valor específico, cuál es ese valor específico. Y de ahí parto primero con el que tenga una menor dispersión de datos o menor dispersión en las variables que estoy estudiando. Para este caso, el que tiene la menor es el consultorio 3. Entonces, yo elegiría el consultorio 3 y después trataría de ajustar la media. ¿Por qué? Si elijo el consultorio 1,
y veo que la dispersión de sus datos es mayor, es justamente como nos decía Julián, no está tan estable ese proceso. ¿Y qué es lo que pasa cuando un proceso no está tan estable y yo me baso solamente en la media, como lo hicimos acá? Imagínense, ya les conté el ejemplo del cazador y la liebre. ¿Sí se los conté o no se los conté? Creo que no, profe. ¿No? Ok. Imagínense que aquí está situado un cazador. ¿Vale? Y aquí está la liebre. Este es un ejemplo, también, porque ya en estos tiempos cualquier comentario se puede tomar a mal, entonces es un ejemplo solamente. O inclusive vamos a ponerlo diferente. Una persona normal que está practicando tiro con arco y aquí está su objetivo. Así vamos a dejar el de la liebre porque se entiende más claro el punto. No se les va a olvidar. Entonces aquí está el cazador y aquí está la liebre, ¿no? En teoría, si el cazador dispara 1 metro antes, aquí le voy a poner menos 1 metro del objetivo, aquí, espérenme, menos 1 metro, y acá está más 1 metro, nada más déjenme poner más 1 metro. El cazador en su primer disparo, dispara 1 metro después de donde está la liebre. Y entonces reajusta rápidamente antes de que la liebre se vaya y dispara, pero ahora le falló, quedó 1 metro atrás de la liebre. En promedio, si yo hago el promedio, mató a la liebre. Pero ¿realmente va a llevar algo para comer a su hogar? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Quién me dice? Pues no. No, ¿verdad? Porque en promedio sí la mató, pero realmente no está teniendo nada tangible. Entonces, es lo mismo que pasa en las situaciones como estas de acá. La media, si no tenemos si tenemos un valor específico y me baso solamente en esto, pues mi información puede estar sesgada. Entonces, yo tomo primero en cuenta disminuir esta dispersión para poder acertar a mi objetivo, es decir, aquí a la liebre. Y una vez que ya tengo esa dispersión más controlada, yo ajusto la media. Entonces, es lo mismo aquí. Si tuviéramos un valor como tal nominal, un valor específico, yo pudiera decir entonces que el que tenga una menor dispersión y ya de ahí yo solamente ajusto la media. En este caso, como es menor, mejor solamente y lo dejamos así. El consultorio 1 sí tiene mejores datos, pero su dispersión de los datos sí es un poco mayor. Sin embargo, la dispersión de los datos en este caso puede ser que sea una dispersión hacia la parte más negativa, es decir, hacia la parte menor. Por lo tanto, ¿y eso dónde se puede ver? Aquí en el CAP. Entre el consultorio 3 y el consultorio 1, sigue ganando el 3. Este está más hacia abajo en los datos. Y este está intermedio entre el consultorio 1 y el consultorio, entre el consultorio 2 y el consultorio 3. Entonces, sí están los datos hacia la izquierda, es decir, sí están los datos cargándose hacia donde están los valores menores, hacia el 0 se va, pero no tanto como el consultorio 3. Por lo tanto, ¿cuál sería mi conclusión aquí? Estas son las que nosotros obtuvimos ahorita con los comentarios, ¿no? Pero ¿cuál diría yo? Con respecto a las medidas de tendencia central, en este caso la media, puedo decir que el consultorio 1 sí tiene los menores tiempos de atención, pero habría que analizar o realizar un análisis en la función de medidas de dispersión para poder reducirlas. Y el consultorio 3 es el consultorio que tiene una dispersión de los datos más estable, pero deberíamos ajustar la media. Entonces, es decir, esa sería mi conclusión. Consultorio 1 sí tiene tiempos de menor, más pequeños, pero su análisis de dispersión o su dispersión de los datos es un poco mayor. Tendríamos que ajustarla para que fuera menor hacia un criterio menor mejor en cuanto a los tiempos. Y el consultorio 3, a pesar de que tiene una media un poco mayor, tiene una mejor dispersión, por lo tanto solo habría que
ajustar o tomar acciones para ajustar la media. No sé si quedó claro, si los confundí un poquito más. Al principio, pues no espero que sea tan claro la parte de comprender cuál es el que tiene mejor si tengo unos resultados acá y otros resultados acá. Guíense por esos dos objetivos que les dije: disminuir dispersión y ajustar la media. ¿Vale? Profe, ¿Dudas o preguntas? Ajá. a mí no me quedó claro lo del CAP. El CAP, ¿a qué se Ajá. refiere el CAP? Ah, ok, eso se va a ver gráficamente, vamos para allá, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa o a qué se refiere el CAP? Vamos a hacerlo. Para empezar, tendría que resolverlo o tenía que realizar una gráfica. La gráfica más fácil que tendríamos aquí en este caso pues sería una gráfica de barras, ¿no? Más adelante vamos a ver los histogramas. Tengo aquí mi gráfica de barras, ¿sale? ¿Qué es lo que me indica mi CAP? Bueno, aquí de entrada nosotros podemos ver que en el eje horizontal estamos teniendo el número de datos y en el eje vertical tenemos la cantidad o los minutos, es decir, la variable que estamos estudiando. Mi CAP me dice hacia dónde con respecto a la media se están yendo mis datos. Esta ahorita no me serviría tanto, vamos a cambiar la gráfica. Esta me serviría un poquito mejor, más. Sí, me serviría un poquito más. ¿Qué es lo que indica? ¿Qué tan hacia la izquierda con respecto a la media se están yendo mis datos o qué tan a la derecha se van mis datos? Es decir, si yo estableciera o si yo pusiera alguna línea aquí, vamos a insertar figuras. Con respecto a la media para el primero era de 5 punto y algo, ¿no? Entonces la media más o menos se encuentra aquí. Entonces, lo que me dice mi CAP es qué tan hacia la izquierda hay datos y qué tanto hacia la derecha hay más datos. Como podemos ver en esta gráfica, voy a ponerlo aquí, voy a marcarlos estos con rojo. Voy a poner varios, esto para ejemplificar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este valor está un poquito más para acá, es como 5.60 y algo. Tenemos este otro también acá. Tenemos este otro también acá. Este otro acá. Y vamos a pasar más. ¿Cuántos datos son los que están a la derecha de la media? 3, 6, 9, 10 y 11, ¿no? ¿Qué es lo que me indica entonces mi CAP? Acá tendría 1, 2, déjenme mover un poquito la gráfica, 5.65, sí, más o menos ahí. Este acá también. Este también acá. Este también acá. El CAP indica hacia dónde se están sesgando mis datos o mis valores. Tendría entonces, aquí, espérenme, déjenme compararlo así bonito. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores atrás de la media. Y tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 valores. ¿Me está faltando un dato? No, ¿verdad? El dato 1 que es 0. Sí. El otro dato que está acá, 0, por eso no lo marca la gráfica. Entonces ahora sí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores del lado izquierdo y 9 valores del lado derecho de la media. Entonces, ¿qué es lo que nos indica? El sesgo hacia donde tenemos una pérdida de datos. Quiere decir que del lado izquierdo tenemos una pérdida de datos, o es decir, hay menos datos. Si yo lo observara, digamos, como con una forma de distribución, que estas distribuciones las vamos a ver en la siguiente unidad, ¿qué es lo que manejaríamos acá? Que mis datos
Van más o menos así, 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 así. Bueno, esta es como una distribución normal. Más adelante las vamos a ver. Y ahí termina. Quiere decir, si se fijan, siguiendo como estos datos, que mi información o tengo más información hacia la derecha. Es decir, hay un sesgo en la parte izquierda. Es decir, no tengo una distribución simétrica, sino que mis datos están más cargados hacia la derecha de la media. ¿Sale? Y el sesgo que tenemos hacia la izquierda es de menos 0.29. No quiere decir que esté mal, sino que tenemos un sesgo de datos de 0.29 en la izquierda. Lo mismo haría para el consultorio 2. Déjenme pasar esto para acá para que lo analicemos. Vamos a analizar nada más el consultorio 2 y ya el consultorio 3 ustedes lo analizan. Bueno, en el consultorio 3 sería un poquito más evidente. Vamos a analizar entonces el consultorio 3. Voy a hacer igual esta misma gráfica. Ya después haremos más gráficas, ¿sale? Inclusive lo podemos analizar con si se les facilita, con la gráfica normal, con este tipo de gráficas. Y lo podemos hacer de la siguiente forma. Lo que me interesaba en esta era para que se vieran como esta figura, ¿no? Con la media y esta figura. Pero si lo quieren hacer en esta, también no pasa nada. Lo único que van a tener es la gráfica de distribución de los datos de manera vertical. No pasa nada. Cualquiera de las dos es buena. Entonces voy a hacerla así para compararla. Aquí ya lo tengo. Y en mi análisis, entonces si se fijan en esta, mi consultorio 3 tiene una media aproximada de 6.15. Entonces voy a incluir aquí 6.15, va a estar muy pegada a esta parte. Voy a marcarla igual con un color un poquito que se distinga y voy a insertar las figuras aquí. Estas las vamos a poner con este color para que se puedan observar. Voy a poner muchos circulitos, ahí está. ¿Cuántos vamos a tener del lado derecho entonces? En esta yo esperaría tener un mayor número o un mayor sesgo del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque mi CAP me está diciendo que hay un sesgo de menos 0.84. Entonces vamos a ver si es cierto eso. Aquí tengo 1, 2, 3, 4. Espérenme que haya movido otra vez los datos. 4, 5, 6, 7, 8. Espérenme. 9, 10 y 11. Y de este lado tendremos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sale? Entonces nada más déjenme revisar si hay algún 0. Si en el dato 2 hay un 0, aquí está. Y ya son todos. Entonces, si se fijan, acá teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 datos del lado izquierdo. Voy a ponerlo aquí. Izquierdo, izquierdo, 9. Y por lo tanto, del lado derecho teníamos 11. La cantidad de datos del lado izquierdo que del lado derecho no es tan diferente, por eso tenemos un CAP en el consultorio 1 de menos 0.29. En este tendremos en el lado izquierdo, y en este tenemos del lado derecho de la media. Izquierdo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Vale? Tenemos 9 datos. Y acá tenemos 11. Pueden decir, ok, maestro, tenemos la misma cantidad de datos, tanto de un lado como del otro. ¿Por qué hay esta diferencia? Esa diferencia se da porque el valor de la media es distinto. ¿Vale? Entonces, la media en el consultorio 3 es un poco mayor hacia acá, hacia la derecha. Por lo tanto, mis datos están cargados un poco más hacia ese lado. Hacia acá vamos a poner como una curvita.
Ahí está. Entonces, por el valor de la media, porque recuerden que el CAP toma el valor de la media y la mediana, como los datos de la mediana y de la media en el consultorio 3 están más hacia la derecha, quiere decir que estos datos están más cargados hacia un valor positivo o un valor del lado derecho con respecto a la media en comparación de estos, aunque tengamos la misma cantidad de valores del lado izquierdo y del lado derecho. Mis datos están más cargados. Eso es lo que indica el CAP, el sesgo de información que tenemos con respecto a un valor de la media y la mediana. Y si yo metiera la mediana, porque también forma parte del análisis del CAP, en el consultorio 1 tenemos un valor de 6 para la mediana, es decir, aquí. Aquí tendríamos el valor de la mediana. Voy a ponerlo como de amarillo. Recordemos que el CAP es 3 veces la media menos la mediana entre la desviación estándar. Quiere decir que yo estoy analizando hacia dónde se encuentra mi media y hacia dónde se encuentra mi mediana. Por pura fórmula, estoy diciendo que 3 veces la diferencia de la media menos la mediana. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Una comparación entre media y mediana. En la cantidad de datos nos ayuda un poco. Sin embargo, cuando pasa esto que tenemos la misma cantidad de datos de la izquierda y de la derecha, puede llegar a una confusión. Pero, tomando en cuenta ya los valores o donde se encuentra media y mediana, podemos determinar que lo que nos está diciendo acá, voy a ponerlo aquí, para el consultorio 1 tenemos una media de 5.5 y un valor de la mediana de 6. 5.65 media y mediana de 6. ¿Qué es lo que nos indica? Que nuestra media está hacia la izquierda de nuestros datos. ¿Sale? Entonces, esa diferencia negativa que tenemos en el CAP es el sesgo de información que acabamos de calcular, es decir, la mediana, que es la que se supone que es el valor exacto donde está la mitad de nuestros datos, aquí, exactamente aquí está la mitad. De este punto hacia la derecha debe de haber la misma cantidad de información que de este punto hacia la izquierda. Y lo que me está diciendo el CAP es, ok, a partir de ese punto tu media está desviada hacia la izquierda, por eso el valor negativo, en punto 29. Y si se fijan, pues sí nos aparece esa desviación, ¿no? Es un poco menor, entonces quiere decir que la información de los datos o la campana no está tan simétrica, sino que está un poquito más cargada hacia la izquierda. Lo mismo sucede de este lado. Voy a ponerlo hacia acá. En el consultorio 3, nuestra media es de 6.15 y nuestra mediana es de 7. Voy a ponerlo aquí. La diferencia en este caso, entonces es de este menos este, punto 35. La diferencia de la media, que es 6.15, y la mediana, que es de 7, aquí si se fijan, la diferencia es mayor. Quiere decir que hay una diferencia mayor con respecto de donde deberían estar o donde debería estar la mitad de los datos, que es aquí, con respecto a la media que tenemos nosotros de la información de los datos. Si hay más datos cargados hacia la derecha de la media, pero con respecto a la mediana hay una mayor diferencia, que se puede notar gráficamente. Aquí si se fijan, la diferencia es muy pequeñita y aquí la diferencia es mucho mayor. Entonces, conclusión del CAP, que nos dice qué tan alejada está la media hacia la izquierda o hacia la derecha con respecto a nuestra mediana. No sé si quedó más claro ahí la duda que se tenía. Pues la verdad, pues me confundí un poquito todavía. O sea, ya entendí pues lo de cómo se ubican los datos, pero me perdí sobre cómo influye la mediana, me parece. ¿Cómo influye la mediana? Ok. Ajá, para voy a poder tratar de explicarlo definir de otra forma. Esto va un poquito más hacia medidas de posición, que era lo que quería abordar el día de hoy. Yo creo que ya no alcanzamos, sino hasta el día viernes que tengamos ahí un ratito. Ahorita me gustaría preguntarles algunas dudas. Entonces, imagina que tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. ¿Sale? 7 datos. ¿Cómo influye la mediana? La mediana, ¿cuál sería aquí?
sería este valor de aquí, ¿no? Porque la mediana nos indica el valor que está exactamente a la mitad. Entonces, lo que nos hace el CAP es un análisis con una medida de posición. En este caso, pues es la mediana. Es una medida de tendencia central, pero también puede considerarse como una medida de posición. Entonces, nos está diciendo, en esta cantidad de datos que tú tienes, aquí está exactamente la mitad. Entonces, con lo que estamos jugando nosotros, nada más es determinar hacia dónde se manejan más nuestros lados. Hacia el lado izquierdo, que es el lado negativo. Vamos a ponerlo así. O hacia el lado derecho. Vamos a ponerle aquí. Derecho, que es el lado positivo. ¿Y qué es lo que analizamos con esto? Haz de cuenta que este sería tu criterio, la mediana. La mediana está aquí. Mediana. Y queremos ver Queremos ver hacia dónde se va la media de nuestros datos con respecto a una medida de posición. Estamos comparando una medida de tendencia central, que es la media, con la mediana, que es una medida de posición. Entonces, cuando yo me voy hacia supongamos aquí tengo mi media, voy a poner aquí media, esperaría entonces tener un valor del CAP positivo menor. Si mi media de mis datos estuvieran por acá, mi media, esperaría tener un valor positivo de mi CAP mayor. Mientras más alejada esté mi media con respecto al valor exacto central de mis datos, que es la mediana, mi CAP irá aumentándose positivamente. Pero si sucede lo contrario, que tenga mi media del lado izquierdo, mientras más alejada de la mediana, va a ser un valor negativo mayor. Y mientras más alejado esté de la mediana mi media, pero, bueno, más bien, entre más cerca esté de la mediana, pero hacia el lado izquierdo, entonces mi CAP será aquí, negativo, pero menor. Lo único que estamos diciendo es qué tanto se aleja la media del centro de los datos que yo tengo. Para la derecha, positivos valores. Mientras más cercano esté aquí, pues esperaría un valor positivo menor. Mientras más se aleje de la mediana, esperaría un valor positivo mayor. Lo mismo pasa del lado izquierdo. No sé si con esta partecita ya queda un poco más claro. Simplemente analizo qué tanto se va hacia la derecha o hacia la izquierda la media con respecto a la mediana. Sí, profe, ya quedó un poquito más claro. Sí, de todos modos, si no queda claro, igual por el tiempo, ya ahorita no creo que alcancemos, me puede mandar un mensaje y lo trato de aclarar de otra forma. Sí, profe, ¿vale? Gracias. Pues bueno, hasta aquí estaríamos cerrando este ejercicio por lo pronto. Ya el día viernes yo creo que le damos conclusión final ya con la parte de hacer un análisis gráfico de estos 3 consultorios juntos. El día de mañana, recuerden, tienen su evaluación. Déjenme terminar esta parte de aquí. ¿Qué es lo que va a venir en su evaluación? Medidas de tendencia central y medidas de dispersión. ¿Sale? Creo que es lo único que viene. Y realizar una tabla. Entonces, estudien, practiquen. Viene la parte de... Déjenme abrirlo por aquí para verlo. Que venía. Pero sí, de entrada son medidas de tendencia central, media, mediana, moda y medidas de dispersión, todas las que vimos. Varianza, desviación estándar, desviación media, coeficiente de variación, porcentaje de variación y coeficiente de asimetría de Pearson. Gráficas. ¿Va a ser en Excel, profe? No, el Excel, recuerden, es el caso que les voy a dejar. ¿Sí? Disculpe, yo lo único que le quería comentar es como, por ejemplo, en las medidas de dispersión, que, por ejemplo, en el ejercicio que estamos haciendo el otro día a mano, quedan 20 datos. Le quería preguntar si era necesario escribir todos los datos o podemos escribir como, por ejemplo, 2 y poner más, puntito y escribir el último, porque creo que eso pues sí nos quitaría mucho tiempo.
¿Cómo lo pueden hacer? Pueden hacerlo como una forma como esta de aquí de una tabla, sacar las diferencias absolutas y sacar estos valores y después hacer las sumatorias, pero si creen que les quita mucho tiempo, pueden hacerlo, al menos a mí me interesa que me pongan las sumatorias, ¿sale? Las sumatorias de estas diferencias, es decir, pueden poner unos 3, igual como dices, o el primero, el segundo, el tercero, puntitos y los últimos, y ya al final me pones la sumatoria. ¿Qué es lo que pasa en esos casos? Que luego que si se equivocan, ojalá y no, en la sumatoria yo no puedo ver en qué valor se equivocaron, no puedo saber en cuál se equivocan. Entonces ahí pues como tal, en esa parte pues no habría una aclaración tan precisa de mi parte, de, pues no está mal, pero como no me pusiste todos los datos, pues no sé en cuál está mal. Lo pueden hacer nada más bajo ese entendido. Si quieren poner todo el desglose, adelante, no pasa nada. Lo pueden realizar. Si no quieren poner todo el desglose, pueden ponerlo como dice. Pongo, por ejemplo, aquí en esta que son cada valor menos la media al cuadrado, puede poner el primero, el segundo, el tercero, puntitos, y me pone los últimos 3, y me pone la sumatoria. Si coincidimos en la sumatoria, no hay problema. Si no coincidimos en la sumatoria, pues puede ser que se haya equivocado en algunos de estos y no sabría en cuál decirle. Pero lo que me interesa a mí, o lo que revisaré más, pues es esta parte de aquí de la sumatoria, la división, y que esa suma entre esa división, pues me dé el valor correspondiente. Eso pues aplicaría pues para la desviación media y la varianza, que son las dos que necesitan, que realmente para las dos, sabiendo usar ahí la calculadora, practicando mucho con la calculadora, pueden hacerlo rápido. Se fija solamente el valor de la media y después ya nada más van cambiando los valores de cada dato y se los va arrojando. Entonces, para el tiempo que se tiene, no creo que haya tanto problema en hacer estas dos columnas, porque realmente nada más tendrían que hacer esta columna y esta columna de diferencias. A lo mucho se tienen que llevar, si se llevaran 10 minutos por cada columna, es decir, en hacer esas diferencias, serían 10, 20 minutos, tendrían otros 10 minutos para los coeficientes de variación y para el CAP, otros 10 aquí, otros 10 acá, 40, y otros 20 minutos acá para la media, mediana y la moda. Entonces el tiempo es, yo creo que es suficiente. Nada más practiquen en hacer las diferencias con la calculadora. De preferencia, les digo, pueden poner esta parte, deberían de poner esta parte de las diferencias para saber en cuál valor nos equivocamos. Y de preferencia, pues en una tablita así, es más fácil que ustedes lo vayan ubicando. 2 decimales para trabajar. ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan? ¿Va a venir teoría? No. No viene teoría. Viene medida, mediana, moda, varianza, desviación estándar, desviación media, CAP, coeficiente de variación, y puede venir una tabla que hagan una tabla de clases y frecuencias o una tabla de serie de datos y frecuencias. ¿Sale? Y ya, pero la información está para que se alcance en el tiempo. ¿Sí? Perdón. Sí, mis compañeros no tienen dudas del examen y todo eso. Nada más quería preguntarle, es que antes de salir de vacaciones le había comentado si podíamos checar lo de mis tareas de la unidad pasada para ver lo de la calificación que pues me fue un poquito mal. Entonces, si quiero ahorita lo checamos. ¿Sale? Se espera en la sesión. Sí, lo que pasa es que tenemos clase luego, no sé si se pueda como después clase. A las 5:40 más o menos le mando mensaje. Muy bien. ¿Sale? Gracias. Sí. Sale. Jennifer. Sí. Ay, profe, es que tengo una duda con mi Excel. Lo que pasa es que haciendo mis tablitas de serie de datos y frecuencias, en donde se coloca lo del porcentaje, ya ve que nos enseñó que la frecuencia relativa se copiaba y después ya nada más se le cambiaba porcentaje. Ajá. Lo hice de esa manera, solo que se recorre con todo y como la fórmula y el porcentaje me queda o sea, en el último dato
ya me queda el 100%. O sea, no me da como el porcentaje de 1 a 1. Y y ya lo intenté varias veces y no tenga tiempo al ratito para esa parte, sí, nada más ya son las 8 para sus demás compañeros, sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, nos vemos el día de mañana puntuales, cámara encendida y hasta luego, excelente día, ¿sale? Jennifer, ahora sí nos quedamos nada más. Vale, profe, gracias. Hasta luego, nos vemos. Jennifer, a ver, ¿puede compartir su pantalla, por